Sí, profe. ¿Ven bien en pantalla completa? ¿Está todo bien? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar despacito y lento y tratando de ser lo más didáctico posible a enseñarles cómo ver el tórax a partir de las imágenes, tanto con la RX como con la tomografía computada. Antes, perdón, que no me olvido porque después por ahí se van, si les digo al final algunos se pueden haber ido. Les quiero decir esto. Con el doctor el profesor Lucino, el doctor Lucino me ha pedido que les informe, que estén en contacto frecuente con Belén, con la secretaria, por el tema de los trabajos prácticos. No sé si recuerdan que tenían que empezar esta semana, pero ha habido un problema con la carga, con el sistema de cómputos o algo así, y no han podido hacerlo, de manera que esta semana no hemos podido empezar con los trabajos prácticos. Trataremos de que esto sea la semana que viene, pero para eso hay que ver que hayan podido solucionar este problema. Por lo tanto, les diría que, qué sé yo, por lo menos un día por medio esta semana se comuniquen con Belén para que les diga, así saben a qué lugar se tienen, a qué centro formador se tienen que ir a dirigir para hacer el trabajo práctico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. gracias por contestarme. Me gustaría, vieron que sería mucho más lindo estar presenciales y vernos cara a cara, pero me gustaría que, para no perder el contacto con ustedes, si me quieren cortar, preguntar algo, por favor no me molesta, y así de paso sé que que ustedes me siguen escuchando o viendo. ¿De acuerdo? Bueno, profe. En serio, no tengan miedo porque lo que necesitamos lo que necesito es que hagamos una clase un poquito interactiva, aunque sea medio raro esto. Bueno, entonces voy a tratar de mostrarles cómo se ve un tórax normal, como les dije, en RX y tomografía. Y esto que puse ahí, que dice opacidades parásitas, se refiere a ver, esperen, voy a apagar el teléfono, así no me interfiere tampoco ahí el WhatsApp. Y listo. Ahí puse opacidades parásitas para ver algunas imágenes que se pueden ver superpuestas al pulmón en la radiografía de tórax. Entonces vamos a ver un poco la anatomía normal también para poder reconocer después lo que puede ser patológico, y vamos a comenzar con la radiografía. Esta diapositiva es para mostrarles cómo se ve un aparato más o menos moderno de radiografía, que ahora saben ustedes que la mayoría de los centros son digitales, y si no son digitales se pueden digitalizar en las radiografías convencionales. Esto después se lo van a explicar, o si ya lo han leído en el fascículo que tenemos. Hay dos tipos de adquisición de las imágenes, que es la radiología directa y la radiología convencional, perdón, y la radiología digital directa. Pero hay una posibilidad también de hacer digitalización indirecta a partir de un aparato de rayos convencional. Eso también se puede hacer hoy en día. De todas maneras, lo que van a ver ahora en los principales servicios, en los centros más grandes y en las instituciones más grandes, es que las de rayos X no incide ahora sobre un chasis que tiene una placa que digamos, se impregna con el rayo X después de atravesar el organismo, como vemos aquí en el esquema, sino que directamente va a partir de cambios físicos, digamos, que son captados por detectores electrónicos que hay en este sector. Cuando el haz de rayos X, que está acá señalado como un poquito más blanco en la imagen del medio, incide sobre el cuerpo, es tomado por estos detectores, y de esa manera se obtiene esta imagen que vemos a la derecha. Ahí dice DX, y esto significa que es digital directo. ¿Y cómo se toma la radiografía? Se toma con un paciente en posición posterior-anterior, como estamos viendo ahí, apoyando contra este elemento, que podemos llamarlo como se llamaba antes, Potter Bucky, porque era el lugar donde se colocaba el chasis con la placa radiológica. El paciente está de pie, fíjense cómo tiene las manos puestas, tomándose la cintura,
y los codos bien hacia adelante, bien pegados contra este dispositivo que vemos a la izquierda. Fíjense cómo están los brazos, los codos ahí, la cabeza con el mentón alto, y esto permite obtener esta imagen que debe ser realizada en inspiración. Se le dice al paciente: respire hondo, sostenga el aire, el disparo ustedes saben que dura milésimas de segundo, menos de un segundo, y de esa manera se obtiene este tipo de imágenes. Cuando se hace en posición anteroposterior, es decir, que el paciente esté dado vuelta mirando hacia el tubo, en los pacientes que están en la cama, en la sala, en las habitaciones de internados o en la terapia intensiva, y a veces en pacientes que están traumatizados, que se hace en el servicio de rayos, no en la habitación, pero que se lo coloca boca arriba en las mesas de radiología, y entonces también se lo toma antero-posterior. Pero si no, es posición posterior-anterior, de pie, en inspiración. Si hace falta se hará alguna proyección en expiración, ya vamos a ver. Pero siempre recuerden que tienen que hacer frente y perfil. Toda la radiografía de tórax, salvo que haya una imposibilidad mayor, hay que hacerla de frente y perfil. Y a veces se puede hacer en decúbito, con el paciente boca arriba en una cama de rayos X, y se gira este tubo, se lo coloca lateralmente para que incida desde este sector o desde otro sector, en los casos en que uno quiera ver si hay derrame pleural, por ejemplo, y no tienen un ecógrafo cerca, y a veces los derrames pleurales ustedes saben que pueden quedar ocultos en el diafragma, detrás del diafragma, cuando tomamos este tipo de radiografías. Luego se pueden tomar, como les dije, en expiración. ¿Cuándo vamos a tomar una placa en expiración o una radiografía en expiración? Es cuando querramos ver si el paciente tiene neumotórax. A veces hay neumotórax muy pequeños, y cuando hacemos la radiografía en inspiración, se expande mucho el pulmón y nos oculta los neumotórax pequeños. Entonces, por ahí es bueno realizar una proyección en expiración si tienen dudas de que haya un neumotórax pequeño. Bueno, como les dije, se puede hacer también de decúbito lateral, se puede hacer una proyección que se llama lordótica, oblicua, que creo que vamos a ver un poquito más adelante. Como les dije al principio, convencional, digital directo o digital indirecto, y es muy importante que esto que se llama kilovoltaje y miliamperaje, que es la potencia que se le da a la salida de los electrones que forman parte del haz de rayos X, tenga un alto kilovoltaje. ¿Qué nos permite el alto kilovoltaje? Y esto recuérdenlo, porque si alguna vez se encuentran en un lugar donde ustedes ven que el parénquima, toda esta parte de los pulmones que vemos en la imagen de la derecha, está muy negro y no le deja ver estas estructuras blancas, no sé si alcanzan a percibirlas bien. Estas estructuras blancas son los vasos pulmonares, arterias y venas, y esto tenemos que verlo muy bien, porque si no, no podemos hacer diagnóstico. Porque estando con esta calidad de detección de la imagen, podemos tener y además vieron con las posibilidades que tenemos ahora con las computadoras de hacer zoom, y por lo tanto ver más grande todas las imágenes, esto permite ver verdaderamente la estructura del pulmón. Entonces es muy, muy importante que tengamos una buena radiografía. Recuerden que el primer contacto visual que tenemos con la patología pulmonar está dado justamente por la RX. Uno pensaba que con los adelantos tecnológicos la radiografía de tórax iba a desaparecer, pero estamos lejos todavía de eso. Entonces hay que hacer buenas radiografías para detectar cosas pequeñas, porque bueno, digamos un tumor de 5 centímetros, de 10 centímetros lo ve cualquiera, y en cualquier radiografía, pero la cuestión es detectar cosas en forma temprana, patologías en forma temprana. Pero Profe, también, una, sí. una pregunta. Entonces, cuando se ve, digamos, negro entre los espacios intercostales o que no se ve la trama, es porque tiene voltaje alto el No, aparato. tiene bajo kilovoltaje Ah, y muy bajo alto kilovoltaje. miliamperaje, que aumenta la penetración, el alto miliamperaje, ¿viste? Entonces los pulmones quedan muy negros, ¿viste? Y uno no puede ver, y realmente pueden ocultar nódulos. Vieron que ahora se habla mucho en pulmón de los nódulos subsólidos, que son así como en vidrio esmerilado, no tienen alta densidad. Esos nódulos se pueden ver en una RX tomada con esta calidad, pero si está muy ennegrecida por el alto miliamperaje, uno no lo puede ver, ¿me entienden? Entonces, y eso es importante, porque apenas uno detecta una normalidad, obviamente que va a pasar a una tomografía computada, ¿vieron? Pero hay que detectarla. Si no,
como es el primer y único contacto después de la ocultación que hace el clínico, el paciente se va, le dicen que no tiene nada y vuelve a los 6 meses con sintomatología de algo grave. Por eso es importante tener una buena radiografía. Y además, fíjense que el corazón se lo ve blanco, pero con una tonalidad gris. Y si observan con atención aquí donde tengo la flechita, van a ver que se ven vasos también detrás de la opacidad cardíaca. Cuando se toma con alto miliamperaje, esto queda muy blanco también y no se puede ver nada detrás del corazón. Y eso no debe ser así. Entonces, Profe, sí, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre miliamperaje y kilovoltaje? ¿A qué se refiere con eso? prácticamente el kilovoltaje te da definición de las estructuras y miliamperaje te da penetración, es decir, ¿qué te va a dar una carga mayor de electrones? El miliamperaje. Y eso hace que, si, ¿para qué lo usamos el miliamperaje alto? Cuando tenemos un paciente obeso, por ejemplo, que ¿viste? Nos cuesta más penetrar el tejido, entonces se usa el miliamper más alto. Entonces, para tener esta mejor diferenciación en forma práctica, ¿no? Usamos kilovoltajes altos y significa que usemos 120 kilovoltios en el aparato, se lo puede regular, ¿no es cierto? Uno puede manejar el kilovoltaje que uno quiera, tiene que estar por lo menos por arriba de 110. Y un miliamper que también ahí depende del espesor del paciente, que estará entre 40 y 60 miliamperes segundo, pero no, generalmente 40, para que no se nos produzca ese efecto de ennegrecimiento por el alto poder que tiene de penetración que tiene el miliamper. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, cuando tenemos bien esta radiografía, y recuerden siempre, pero siempre, siempre, de pedir ustedes si van a ser clínicos o lo que hagan, de pedir la radiografía de frente y de perfil. ¿Por qué? Porque acá vemos a la izquierda de la pantalla, vemos la radiografía de frente, y vemos a la izquierda la radiografía de perfil. Fíjense estos espacios claros que les estoy marcando detrás del esternón en este caso, y acá detrás del corazón. Esta es la silueta cardiovascular, lo blanco, o la imagen radiopaca de la opacidad de los elementos cardiovasculares. Aquí adelante tenemos un espacio negro, oscuro de aire, que es el espacio retroesternal, y acá superpuesto a la columna vertebral todo el aire del resto de los pulmones, ¿no? Todas estas zonas que están por detrás y por delante del corazón, si no tienen alta densidad, es probable que en la proyección postero-anterior no la veamos bien, o no las detectemos. Entonces también es muy importante tener siempre la radiografía de perfil. Recuerden eso, por favor. Frente y perfil siempre, siempre, cuando sean clínicos, otorrinos, ginecólogos, traumatólogos o lo que sea, siempre pidan frente y perfil. Se pueden encontrar imágenes muy tempranas que no la vamos a ver a veces en la radiografía de frente si están en la línea media, es decir, en este sector, en la imagen de la izquierda estoy moviendo mi cursor, que estén superpuestas a la columna vertebral o detrás o por delante del corazón. Y observen un dato que les voy a dar que les va a servir para toda la vida médica, que es esto que les marqué acá con un círculo rojo, una imagen oval roja, que está marcando la parte alta de la columna vertebral dorsal, que contrasta con esta parte baja de la columna dorsal. Fíjense que los cuerpos vertebrales dorsales superiores son más blancos o más grises que los cuerpos vertebrales inferiores, que se ven más negros. Miren este cuerpo vertebral aquí, con este otro que está ahí señalado con la flecha verde. Ven que este es más negro y este es más blanco. No es que esto sea en verdad así, que las vértebras sean diferentes, son iguales. Lo que pasa es que acá tenemos estas dos líneas blancas, por ejemplo, que son las escápulas, y están todos los músculos de la cintura escapular superpuestos a estos cuerpos vertebrales. Por lo tanto, la densidad que detecta el haz de rayos X allí es más alta porque está atravesando diferentes estructuras de partes blandas, huesos, etcétera, que hacen que esta parte del pulmón se vea más blanca, más gris clara. En cambio aquí debajo, ¿qué hay? Si nosotros imaginamos que acá está la cisura oblicua, acá están los dos
lóbulos inferiores, por lo tanto hay mucho aire, y al haber mucho aire, le da su tonalidad normal a la columna vertebral, es decir, no hay ninguna superposición de estructuras. Entonces, ustedes siempre miren la radiografía de perfil, y si acá ven algo que está poniendo a las vértebras tan blancas como las de arriba, es porque acá hay una patología. Que esa patología puede ser de las vértebras, puede ser, o puede ser de los parénquimas pulmonares, o puede ser del mediastino posterior. Entonces, después entraremos a discutir cuál es el origen de ese aumento de la densidad de los cuerpos vertebrales inferiores. Entonces recuerden siempre esto para la práctica diaria en sus consultorios. Cuando vean una radiografía, miren siempre que las vértebras sean del mismo color. Y si no pueden interpretarlo bien, ahí llaman al radiólogo y le dicen, no me pusiste nada de esto, pero nosotros sabemos que alguna vez nos dijeron que las vértebras inferiores tienen que ser más negras y acá no las veo más negras, y que el radiólogo trate de buscar qué es lo que está produciendo ese aumento de la densidad. Porque a veces, me voy a volver al anterior, me voy a volver al anterior, porque a veces, ya les voy a mostrar también, hay imágenes que en la radiografía posterior pueden quedar ocultas detrás de los diafragmas y, como les dije recién, detrás del corazón. Entonces, si uno ve eso en la radiografía de perfil, puede volverse a fijar la imagen, la vista aquí, para ver si hay alguna asimetría entre los dos campos pulmonares, y entonces detectar qué puede ser esto. Les repito, puede ser una lesión propiamente ósea, por ejemplo una metástasis, un cáncer de próstata, o puede ser que haya superpuesto una neumonía muy chiquita que no la veamos en la radiografía de frente, o puede ser que haya un derrame pleural, etc. Así que bueno, eso es una cosa que me gustaría que se acuerden de nosotros, de esta cátedra, que le dijimos esto porque les va a ayudar a hacer diagnóstico. Profe, una pregunta. Sí, Si vos pedís una radiografía de perfil, ponele que el lado derecho y tenés una patología en el lado izquierdo, ¿se ve de todas maneras? sí, se ve igual. Vos sabés que ayer o anteayer me preguntaron lo mismo algunos residentes. Eso se usaba antes mucho, incluso había una imagen de cuando a ver si puedo volverme, cuando los diafragmas están así paralelos como se ven acá. ¿Alcanzan a ver mi cursor ahí? Sí, Valentina, ¿sos la que preguntaste? sí, profe. Bueno, ven que acá se ven paralelos. En la otra proyección del otro lado se pueden ver que se cruzan. Entonces, esta es tomada del lado, digamos, con el paciente apoyando del lado derecho, y la otra es apoyando del lado izquierdo. Pero no se preocupen por eso, igual se ven de todas maneras en cualquiera de los dos lados que estén apoyando. Y la verdad que ni yo me acuerdo cómo era cuando se veía el perfil, si era tomado izquierdo o derecho. No tiene mucha importancia hoy en día. Antes, cuando no había tomografía, se afinaban mucho más las cosas, ¿no? Los signos radiológicos. Bueno, ¿y por qué hacer siempre el par frente y perfil, como les dije recién? Es decir, pedir siempre radiografía de frente y perfil. Porque miren, vamos a mirar primero aquí la radiografía lateral esta. Miren lo que les decía, cómo se ve, estos cuerpos vertebrales están gris claro o blancos. Esto un poquito menos, pero miren comparado estos de abajo, estos dos de abajo con el de arriba, cómo son prácticamente iguales. Entonces, si prestamos más atención, vamos a ver que hay una opacidad aquí, y que hay esto negrito, esta línea negra que se llama broncograma aéreo. Es aire retenido en los bronquios subsegmentarios o distales, rodeados de un área de alta densidad. Normalmente eso se ve en las neumonías. Ahora vamos a la radiografía de la izquierda, el frente, ¿y dónde está eso que estamos viendo? Fíjense que es tan pequeña la imagen que está acá, ahí supradiafragmática, pegada a la punta del corazón, que es muy pequeñita. ¿La alcanzan a ver, Valentina, que hablaste recién? Sí, profe. ¿La ven ahí? Bueno, ven que es muy pequeñita, pero está. Entonces uno ve esto y dice, vamos a buscarlo acá. A ver, del lado derecho está todo perfecto, no veo nada, están todos los vasos bien, pegado a la columna nada, pero acá, arriba del diafragma, hay algo que no debería estar, que de este otro lado no está. ¿Me entienden? Entonces esa es la forma de razonar y de ver las radiografías. Entonces nos volvemos acá y fíjense que no es tan pequeña como se ve en el frente, sino que es todo esto, ¿no? Está prácticamente en el receso pulmonar posterior,
del lóbulo inferior izquierdo, en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo. De manera que es una neumonía que puede pasar desapercibida si uno saca solo la radiografía de frente. ¿Me entienden por qué es importante? Entonces, ¿qué pasó aquí? El haz de rayos X incide de esta manera, y acá se encuentra con la opacidad del corazón y con la opacidad de los dos diafragmas. Miren lo que te decía recién Valentina del entrecruzamiento de los diafragmas. ¿Ves? Este podría ser que esté tomada del lado izquierdo. Y posiblemente sea así porque posiblemente el neumólogo o el clínico ha auscultado algo del lado izquierdo. Entonces puede ser que esta sea una radiografía tomada de perfil izquierdo, pero como te digo, no tiene mucha importancia hoy en día. Entonces, al encontrarse con tantas estructuras densas, no nos puede mostrar aquí detrás, volví a la imagen de la izquierda acá abajo, miren, que solamente vemos esto que es como la punta de un iceberg, pero en realidad la lesión es bastante, o la afectación es bastante más extensa en una neumonía. Porque los diafragmas no nos permiten ver toda la lesión como les marco ahí en el círculo. Y entonces las vértebras aparecen iguales de densidad arriba que debajo, que no debiera ser. Y ahí les marqué, como esta clase va a quedar grabada, para que se acuerden dónde está la opacidad en la radiografía de frente. Y fíjense que en la tomografía computada del mismo paciente, hecha en el mismo día, se ve esta opacidad que veíamos en la radiografía, es esto que se ve en la tomografía. ¿Sí? Miren qué extensa que es la neumonía. Esto es un área de condensación, miren que no está del otro lado. Y aquí vemos estas imágenes lineales negras que corresponden al broncograma que normalmente hay en la neumonía, hasta que se termine de consolidar. Si hacemos una reconstrucción coronal, vamos a ver también toda la extensión de eso que no podemos ver bien en la RX de frente, pero con la tomografía sí lo podemos ver. Bueno, esto es, entonces lo que se superpone es esta borde del corazón junto con el diafragma, que hace que no la podamos ver bien. Por eso, todo esto que me he llevado, todo este tiempo que me he llevado de esta clase, es para que tengan en cuenta que no deben pedir solo radiografía de frente, sino frente y perfil. Bueno, esto no voy a pretender ahora que se lo vayan a aprender en estos momentos de memoria, pero recuerden la segmentación pulmonar, es decir, cómo está dividido el pulmón en lóbulos y segmentos. Esto tiene una nomenclatura, como ven en los cuadritos, a la izquierda y a la derecha, que puede ser con la letra B de bronquio y números, como ven en la columna de la izquierda, o puede ser con el nombre. Entonces, ustedes tienen que recordar de la anatomía que en el pulmón derecho hay 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, como ven ahí en el cuadrito, y en el izquierdo hay solamente 2 lóbulos, el superior y el inferior. Y que en el origen hay 2 bronquios menos en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque 2 bronquios del lóbulo superior izquierdo nacen juntos y se llaman ápico posterior. Acá serían el B1 más el B3, y acá en el lado, en la columna de la izquierda, tienen el apical, que es el 1, y el posterior, que es el 3, que nacen independientes. Y el anterior, igual en los dos. Entonces, en el lóbulo superior izquierdo ya empezamos con un bronquio menos. Nacen juntos. Luego, la língula, o lo que se llamaba antes lóbulo de la língula, que ahora forma parte del lóbulo superior, tiene el 4 y el 5, que son el lingular superior y el segmento lingular inferior, que en realidad vendría a ser un poco la simetría del pulmón derecho en el lóbulo medio. El 4 es el lateral y el 5 es el medial. Acuérdense entonces, el lóbulo medio, el 4 es el lateral, el 5 es el medial, y en la língula el 4 es superior y el 5 es inferior. Después lo van a ir repasando. En el lóbulo inferior, del lado derecho, tenemos 5 bronquios, que son del 6 al 10, y que se llaman superior, medial, anterior, lateral y posterior. Y en el lóbulo inferior izquierdo tenemos uno que también perdemos otro bronquio, porque hay 2 que nacen juntos, que son el 7 y el 8, el anterior y el medial, y entonces se llama anteromedial, simplemente, no es muy complicado. Solamente se los doy porque después vamos a hablar de algunos de estos temas y para que ustedes estén más o menos ubicados. Me demoro un poquito para que lo vuelvan a ver. Acuérdense, 3 lóbulos del lado derecho, 2 cisuras, 2 lóbulos del lado izquierdo, una sola cisura. Del lado derecho cisura mayor y cisura menor, del lado izquierdo solo cisura mayor
o cisura oblicua, que se llaman las mayores, en ambos lados. Recuerden que hay 2 bronquios menos del lado izquierdo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando vamos a hablar de patología, los radiólogos les vamos a informar a ustedes como clínicos, y si son radiólogos lo van a tener que hacer, con estos nombres. Entonces tienen que saber de qué se trata. Aquí les muestro este esquemita, que está muy lindo también, y les va a quedar en la clase, para que vean cómo se distribuye la cisura menor, más o menos imaginariamente, para que ustedes después en la radiografía sepan por dónde va la cisura horizontal o menor, y cómo va el trayecto en la radiografía de frente, la cisura oblicua o mayor. Esto es en el pulmón derecho. Y en el pulmón izquierdo solamente tenemos a la cisura oblicua. O sea que todo esto es lóbulo superior y todo lo que está detrás es lóbulo inferior. En cambio, del lado derecho tenemos, por la cisura menor que nos divide el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura oblicua que nos divide el lóbulo medio del lóbulo inferior que nos queda por ahí atrás. ¿Estamos? ¿Van entendiendo ahí? A ver, Valentina, porque sos la única que, la última digo y me acuerdo de tu nombre, ¿van entendiendo? ¿O Sí, profe, cualquiera? entendiendo. ¿Vamos bien? Bueno, el lóbulo medio, recuerden, solamente del lado derecho. Y como una especie de similitud con el lado izquierdo, la língula, que está solamente del lado izquierdo. Tiene un segmento lateral y un medial el lóbulo derecho, el lóbulo medio del pulmón derecho, y la língula tiene un superior y un inferior. Acuérdense de eso también. ¿Por qué es importante saber y recordar a la segmentación pulmonar? Bueno, primero nos permite conocer la separación de los pulmones en lóbulos y segmentos. A partir de los bronquios principales o bronquios fuentes, como los llamamos nosotros, podemos seguir sus divisiones sucesivas, teniendo siempre en cuenta la relación con las cisuras para saber dónde estamos ubicados. Entonces, la importancia es que podamos reconocer los sectores del pulmón en la RX y en la tomografía computada, es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Para ofrecer una descripción precisa para el tipo de cirugía que va a hacer el cirujano de tórax. Tiene que saber precisamente dónde está la lesión, si está en determinado segmento o en determinado lóbulo, si ocupa todo el lóbulo o no, si es central, si es cerca del ilio o si es periférica. Es muy importante que le digamos dónde está la lesión. Y por supuesto para diagnosticar en forma correcta la localización de la alteración, porque vamos a decir que hay un nódulo en el pulmón derecho, si podemos decirle precisamente si está en el lóbulo medio, hasta le podemos decir en qué segmento, muchas veces aún solamente con la radiografía. Acá tenemos un esquema a la izquierda, una imagen de una radiografía de frente en el medio y una tomografía computada con reconstrucción coronal. Ustedes saben que la tomografía, en la reconstrucción coronal, podemos ver esta imagen que es estática, pero al mismo tiempo podemos ir para adelante y por detrás moviendo el cursor, la ruedita del mouse, y vamos a ver muchos cortes. Tenemos muchas veces 50 cortes que van desde la pared costal posterior hacia adelante o viceversa. Entonces tenemos muchos cortes para ver, pero me detuve en esta del medio para mostrarles cómo se ven las cisuras, la cisura oblicua aquí y cómo se ve la cisura oblicua del otro lado, en el lado derecho. Que recuerden, tenemos dos, la oblicua mayor y la horizontal o menor. Esto nos permite, como les dije también imaginariamente, reconocer dónde está en el frente la división del lóbulo inferior, que lo vamos a ver acá muy abajo. ¿De acuerdo? Los bronquios fuentes son estos dos que se ven aquí. Acá está parte del pulmón que no está dibujado, entonces podemos ver la distribución de los bronquios. Y miren aquí entonces cómo vemos el bronquio principal, el bronquio del lóbulo superior y luego el bronquio del lóbulo inferior, que van a tener en el medio, entre los dos, el nacimiento del bronquio de la língula. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. ¿Por qué saber y recordar a la segmentación pulmonar? Porque como en la tomografía computada vamos a ver bien la cisura, fíjense en la imagen de la izquierda y mi cursor que les está mostrando una línea que va desde este vaso redondo que vemos ahí, una estructura vascular, hacia afuera nos vamos, hacia la pared. Esto tiene una línea continua y eso es la cisura. No confundir con otro trayecto como este, que está un poquito más abajo, no sé si lo alcanzan a ver, que parece como un riel de un tren. Vemos las paredes finitas y el centro con aire, eso es un bronquio. Ya estamos en divisiones bronquiales.
Y si vemos estas líneas que se cortan y que se abren en la periferia o acá más adentro del pulmón, esos son vasos arteriales o venosos. Después habrá que ver hacia dónde se dirige. Y esto que vemos aquí en el medio es todo lo que sería las estructuras cardiovasculares, que después las vamos a ver también. Esto que se ve aquí es la aorta, y esto aquí la columna vertebral, en una reconstrucción axial, como dice aquí arriba. Si estamos en una reconstrucción coronal, de vuelta vamos a ver las dos cisuras. Bueno, esto es muy raro que las podamos ver con las radiografías, porque son muy finitas, y digamos el haz de rayos X tendría que pasar tangencialmente justo a la altura y en forma bien perpendicular a las cisuras para poder verlas, y no siempre ocurre, muy raramente ocurre. Entonces las cisuras las vemos muy bien en la tomografía computada. Y como les marqué ahí, hay un nódulo, eso redondito que está ahí es un nódulo. Fíjense que la estructura, estoy en la imagen de la derecha mostrándoles ahora cómo hay una estructura vascular ahí, y en el extremo de la estructura vascular hay esto redondo. Vamos a la imagen de la izquierda, el corte axial, la reconstrucción axial. Ahí está el nódulo, que se ve muy parecido a esto, que es un vaso. Entonces ustedes me pueden decir, pero ¿eso no será una arteria, doctor? Bueno, lo que pasa es que avanzando con el mouse para arriba o para abajo, o para atrás y para adelante, en la reconstrucción coronal vemos que no se continúa con un vaso. Y además, si ustedes ven el diámetro de esto comparado con el diámetro de esta estructura vascular que está allí, esto no es un vaso, y si es un vaso tiene un aneurisma, porque estaría dilatado, ¿vieron? Porque los vasos y los bronquios se van disminuyendo de calibre desde el ilio, que les marco acá, hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un nódulo, tenemos que saber, en este caso estamos en el pulmón izquierdo. Acá fíjense en la imagen de la izquierda que hay un bronquio que sale para adelante y otro que sale por detrás. Este es como estamos medio bajo ya, esto es el bronquio de la língula, y esto es el bronquio del lóbulo inferior. Y sabemos eso, que el nódulo está en el lóbulo superior porque está por delante de la cisura. Todo lo que está delante es lóbulo superior, y todo lo que está detrás es el lóbulo inferior. Para eso sirve entonces conocer la segmentación pulmonar y qué dividen las cisuras para poder hacer el diagnóstico. Entonces ahora les va a quedar grabado que estamos en un nódulo de la língula y no del lóbulo inferior, o sea, el lóbulo superior. Vamos a ver ahora la anatomía normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, cuando ustedes vean una radiografía de tórax, si estamos en una proyección, y ustedes tienen que decir así: esta es una radiografía de pulmón o de tórax, en proyección frente y perfil. Póstero anterior es el frente y lateral es el perfil, como les puse allí. Entonces vamos a tener que analizar las estructuras que vemos en la radiografía de frente y las que vemos en la radiografía lateral. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? La puse más grande para que ustedes puedan verlo mejor. Primero tienen que estudiar si la radiografía está sacada en forma simétrica, que no haya desplazamientos que nos hagan confundir después y ver cosas patológicas que no son. Y la radiografía lateral es muy importante saber si está bien tomada. ¿Cuándo podemos decirlo? Cuando los arcos costales no se ven. Ven que están bien finitos, y casi que lo único que terminamos de ver de huesos es la columna vertebral. Observen vértebras inferiores más oscuras que las superiores. Recuérdenlo, se los voy a repetir para que ustedes lo vean. Aquí de vuelta se entrecruzan los diafragmas, por lo tanto puede ser una proyección lateral tomada en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Perdón, me voy a volver al anterior. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Ustedes tienen que analizar siempre que tengan la posibilidad de ver imágenes de un órgano que es doble, trazar imaginariamente una línea media y ver el lado derecho y compararlo con el lado izquierdo para detectar si hay, digamos, de alguna manera, mientras vayan viendo de arriba hacia abajo, pueden mirar, por ejemplo, acá arriba los dos pulmones, después en el medio, es una buena práctica, y después debajo. Y si no hay ninguna manchita, digámosle, diferente de un lado y del otro, ustedes se quedan tranquilos y dicen que el estudio es normal, o le preguntan al radiólogo para estar seguros. Pero ya es una forma de que usted diga: no, esto me parece que es normal, este vasito que está ahí está de este otro lado, los ilios se ven con ramitas finitas, no hay ninguna imagen redonda en la periferia de los pulmones, los dos están iguales, etc.
Para saber que ustedes que están en la línea que está bien centrado, tienen que ver que las dos clavículas, los dos extremos de las clavículas estén simétricas en relación con la columna vertebral, que las apófisis espinosas estén en la línea media. Y esto les va a asegurar, digamos, que no están rotadas, por lo menos, la radiografía en el plano frontal. Después tienen que saber si está bien inspirada, ustedes ya lo habrán leído, ya lo deben saber, y si no, se lo vamos después a repetir en los trabajos prácticos. Tienen que ver por lo menos hasta la sexta apófisis espinosa, digamos, de la columna cervical, y hasta la primera dorsal aproximadamente, que nos indique que está bien inspirado también el paciente, la radiografía, la han tomado en una buena inspiración. Y también el famoso tema de contar las costillas. Ustedes empiecen siempre desde la columna vertebral y vayan hacia adelante, arco posterior y arco anterior de la primera costilla, vuélvanse por el mismo arco y caen a la segunda, arco posterior y arco anterior, vuélvanse por el mismo trayecto, caen a la tercera, arco posterior y arco anterior de la tercera. Miren hasta dónde va, ¿no? Que llega hasta el ilio prácticamente. Uno esperaría que acá ya estemos por el sexto arco, pero no, en realidad es el tercero. Así que, y hagan así sucesivamente, vuelvan al tercero, caen al cuarto y ven hasta dónde va el arco anterior de la cuarta costilla. Y así háganlo sucesivamente. Y van a ver que si este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto, este es el séptimo, y ustedes saben que por lo menos tienen que ver hasta el quinto, sexto arco costal anterior para que la radiografía esté bien inspirada, entonces con eso se quedan tranquilos. Y si no, también cuenten directamente los posteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y sepan también que tienen que ver 9 arcos costales posteriores como mínimo para saber que está bien inspirado. ¿De acuerdo? ¿Qué son las estructuras que van a analizar? Siempre hagan una visualización, se me está pasando el tiempo, hagan una visualización desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera, pero sean metódicos. Miren siempre las partes blandas, que es esto que se ve acá afuera, vean las estructuras óseas, las costillas, si son simétricas, si están todas de un lado y del otro, si no hay ninguna irregularidad o cambio de densidad comparando una con otra. Y luego evalúen, como les dije recién, los pulmones, de arriba hacia abajo y comparando un lado con el otro. Y finalmente miren el mediastino vascular y observen los arcos. 2 arcos del lado derecho y 3 arcos del lado izquierdo. Aurícula izquierda del lado derecho, aurícula derecha, perdón, del lado derecho, arco de la aorta ascendente con la vena cava superior asociada. Esa lagrimita que ven ahí es la vena ácigos que hace el callado justo ahí por arriba del bronquio fuente derecho. Entonces, arco de la aurícula derecha, arco de la aorta ascendente con la vena cava superior y lagrimita que corresponde por arriba del bronquio fuente a la vena ácigos. Y aquí el botón aórtico, el callado aórtico o arco aórtico, el arco de la pulmonar, de la arteria pulmonar, y arco del ventrículo izquierdo. Entonces, la calidad técnica de la imagen, como les dije recién, tienen que saber que tienen que estar las dos clavículas equidistantes de la columna vertebral. Esto es normal. Y esto aquí vemos cómo se ve un poco más de este lado la cabeza de la clavícula que de este otro lado. Y además fíjense el espacio que hay entre el omóplato derecho y el omóplato izquierdo, entre la parrilla costal y el borde de la escápula, cómo es mayor de este lado que de este lado. Entonces esa placa está mal tomada. Hay una ligera rotación cuando tomaron la placa. Entonces bien del lado izquierdo, mal del lado derecho. ¿Cuáles son las imágenes que podemos ver superpuestas a una placa? Sí. ¿Podría repetir, por favor, los botones del campo izquierdo? Bueno, recuerden que les va a quedar grabada, ¿no? Igualmente, pero se lo repito. Espérense, a ver cómo vuelvo ahora. Ahí está, el campo izquierdo. El botón callado o arco aórtico, cualquiera de las 3 formas. Callado, botón o arco aórtico. Arco de la pulmonar el segundo y ventrículo izquierdo el tercero y más inferior. Gracias. Pueden ver tubos endotraqueales en los pacientes que están internados, un Swan-Ganz, como vemos aquí con las flechas negras,
Pueden ver todo este cablerío superpuesto en los pacientes que están en las unidades coronarias o en las unidades de terapia intensiva. Estos son dispositivos de monitoreo. Pueden ver cable, pueden ver el marcapaso, ven en la imagen de la izquierda con el cable que va hacia la cavidad auricular. Fíjense en este caso cómo nos ayuda a comparar el lado derecho con el izquierdo, cómo está opaco el lado izquierdo porque hay un derrame pleural importante del lado izquierdo que no hay del lado derecho. Miren este seno costo diafragmático cómo está bien visible y este otro está obliterado por esta opacidad. Miren cómo este pulmón es más pequeño que este porque está ocupado en parte por el derrame. Pueden ver también catéteres subclavios, como vemos en esta radiografía de la derecha, está marcado con rojo, y está marcado con negro del otro lado, para que vean también cómo son los accesos venosos para los pacientes que requieren que se le introduzcan medicamentos líquidos en solución fisiológica o destroza, y eventualmente alimentación de tipo parenteral. Bueno, entonces como les dije recién, cuando vayan a evaluar los pulmones, evalúen de arriba hacia abajo y comparen de un lado con el otro. Estas flechas negras que están indicando aquí les están mostrando un borde blanco, pero fíjense que está de los dos lados. A veces los pacientes, por más que los ponemos con los codos bien para adelante, no logran separar bien las escápulas del campo pulmonar. Pero estaría bueno que le exijan siempre a los técnicos radiólogos o licenciados en bioimágenes que hagan el esfuerzo para que eso no aparezca. Pero si lo ven, es lo que se llama una imagen parásita provocada por las escápulas, los omóplatos. Miren, si prestan un poquito de atención, todo esto es el cuerpo de la escápula, y aquí ven digamos la espina de la escápula de un lado y del otro. ¿De acuerdo? De este lado lo mismo, este es el borde interno del cuerpo de la escápula, este es el borde externo. Y también tienen imágenes parásitas, en este caso porque se trata de una mujer, de las opacidades mamarias. A mí no me gusta llamarlo sombras mamarias porque en realidad lo estamos blanco, la sombra yo me la imagino negra, entonces esto, como la sombra que proyectamos con la luz del sol, entonces esto se ve blanco, entonces son las opacidades normales de las mamas. También para saber si están en inspiración o en expiración, recuerden contar las costillas, como les dije antes, al menos 9 arcos costales posteriores. Fíjense que del lado derecho está en expiración, solamente se ven 7 arcos costales. Esto les va a quedar también para que ustedes les puedan comparar. Les voy a dejar esto también en la clase, que están puestas con números, y aquí a la izquierda tienen a qué corresponde cada número. El 1 es la tráquea, hay que ver la posición, el calibre, si los bordes, o sea las líneas paratraqueales son regulares y homogéneas. El 2, que es el callado aórtico. El 3, de un lado y del otro, son los hilios vasculares pulmonares, y no, si les tienen miedo por el informe, no les vamos a preguntar nada más que eso. ¿Dónde están los hilios vasculares? Recuerden que están ahí, a la altura del arco de la pulmonar del lado izquierdo, y por arriba del arco de la aurícula del lado derecho. El número 4, que corresponde a, les estoy mostrando ahí vasos pulmonares. Fíjense, acá en la imagen radiográfica, con la flechita les estoy mostrando abajo, cómo se ven los vasos pulmonares, que son bien visibles, y acá son menos visibles, o son muy finitos, o casi invisibles. ¿Por qué es eso? Porque la presión hidrostática lleva a que estos vasos estén más ingurgitados, un poquito más ingurgitados, que los de arriba, que es lo más lógico. De la misma manera que acá los pulmones se ven un poquito más grises que acá arriba, porque el aire se va para arriba por los principios físicos, ¿verdad? Todo eso, a pesar que es de un diapo que se me puede criticar de que está muy cargado, lo tienen descrito aquí debajo. Se deben ver los vasos más gruesos en la parte inferior que en la parte superior, por el efecto físico de las leyes hidrostáticas, etc. Y entonces, si ustedes ven que los vasos acá están más gruesos, deben sospechar clínicamente, y después tratar de corroborarlo, que puede haber hipertensión pulmonar. O si no, no hay modo de que estos vasos de arriba sean más gruesos que los de abajo. ¿Entienden? Bueno, los 6 son los pulmones, el 7 son los diafragmas, etc. Esto les va a quedar grabado, por supuesto. Y otra cosa también es evaluar el mediastino. El mediastino, recuerden ustedes, el nombre indica todo lo que está en la situación media dentro de la cavidad torácica. Y eso incluye a todas estas estructuras que vemos en el esquemita que está aquí a la derecha. De adelante hacia atrás, vamos a ver el esternón, el espacio claro que les dije recién, ¿se acuerdan? En la radiografía de perfil que están los pulmones.
todo el aparato, todas las imágenes del aparato cardiovascular y el espacio claro retrocardíaco. Entonces, ¿qué está contenido? Este es el mediastino anterior, donde está el timo, los ganglios, la grasa del mediastino anterior y superior, la grasa del mediastino anterior e inferior. El mediastino medio, que comprende al corazón con la salida de los grandes vasos, la aorta fundamentalmente y los vasos con destino cefálico o supraórticos. Y el mediastino posterior, que incluye al esófago, a la tráquea, a la aorta y todo lo que está en situación paravertebral, que pueden ser el tejido graso perivertebral, la columna vertebral misma, tumores, tipo neurinomas. Entonces, si tenemos una radiografía lateral, nosotros podemos imaginariamente decir dónde está el mediastino anterior, dónde está el mediastino medio y dónde está el mediastino posterior, como vemos en esta radiografía lateral. Y observen aquí que esto está representado tomográficamente por la columna vertebral, por los músculos muy finitos que están ahí al lado, o tejido graso, dependiendo del estado nutricional del paciente. Vamos a ver estructuras vasculares redonditas como la ácigos y la hemiácigos, y la aorta, que está bien blanca ahí, el esófago, un ligamento allí entre el esófago y el mediastino, y después las cavidades cardíacas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vena cava inferior, ahí vemos un pedacito del diafragma. Pero esto nos permite dibujar líneas, como esa línea muy finita que está pegada a las vértebras, por ejemplo, que son las líneas paraespinales. Aquí tenemos más esquemas, más la radiografía lateral de vuelta, mediastino anterior, medio y posterior. Aquí vemos el mismo esquema que les mostré recién. Y de nuevo, todas las estructuras acá en color. Mediastino anterior, todo lo que es cardiovascular, el mediastino medio, aorta, esófago, tráquea y columna vertebral, que corresponde al mediastino posterior. Que a la vez lo podemos dividir en mediastino superior y mediastino inferior, pasando por una línea que cruza a nivel del ángulo del esternón. Entonces, desde la primera costilla hasta el ángulo del esternón es mediastino superior, y desde ahí hasta el diafragma, un poco por debajo del diafragma, tenemos el mediastino inferior. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros si tenemos una lesión acá arriba en el timo? Vamos a decir que está en el mediastino anterior y superior porque estamos arriba del ángulo del esternón, ¿de acuerdo? Y si tenemos una lesión, por ejemplo, acá de la aorta, podemos decir que tenemos un aneurisma de la aorta descendente por una lesión que se encuentra en el mediastino posterior e inferior. Eso es porque tenemos que conocer eso. El mediastino y los ilios, como les dije, reconocen líneas que, si están desplazadas, nos permiten determinar si hay alguna patología. Y me gustaría que recuerden esta línea, que es celestita, que es la línea paratraqueal derecha, y esta más recta, que es la línea paratraqueal izquierda. Si están borradas y hay alguna otra cosa superpuesta aquí, ustedes deben pensar que puede haber una patología. Esta es la línea de la aorta, acá está el callado o arco aórtico o botón aórtico, y la línea de la aorta descendente, y las dos líneas paraespinales, la izquierda, que es más larga, y la derecha, que es más pequeña. Estas dos líneas son muy importantes porque se las ve mucho en las radiografías, y muchas veces están desplazadas, por ejemplo, o borradas porque hay una hernia de hiato con pasaje de la cámara gástrica hacia arriba, o porque hay algún tumor o algún acúmulo de tumoración paravertebral. Entonces es muy importante reconocer estas, por lo menos estas 5 líneas, acuérdenselas un poquito, repásenlas después. Y recuerden esto que tiene señalado con flechas, que son esta opacidad que les dije recién. Si alcanzan a ver aquí el borde de la tráquea, miren, todo esto de acá hasta acá es el bronquio fuente, ahí está la tráquea. En la unión entre la tráquea, que es esta estructura negrita que se ve ahí, con el bronquio fuente, que hace un pequeño ángulo, hay esta opacidad en forma de lágrima, que recuerden que es la vena ácido, no es patológico. Y acá también pueden ver una opacidad del ángulo cardiofrénico. ¿Se acuerdan que hay costo diafragmático, cardiofrénico y costo diafragmático, de un lado y del otro? Ahí pasa la vena cava inferior, por lo tanto es una opacidad normal. También acuérdense, porque estamos viendo normal. Entonces aquí saqué todos los esquemas y la tienen más grande, y ya con cada línea con el párrafo que corresponde para que lo recuerden bien. ¿Cómo se ve en la tomografía computada o qué proyección tienen? Bueno, ¿existen realmente? Bueno, miren,
Miren la imagen de la izquierda, que se ven dos líneas blancas, esa es la línea paramediastinal anterior, que está representada por la unión de las dos capas pleurales en la parte anterior del mediastino por delante del aparato cardiovascular. Entonces esa se llama línea de unión anterior, en la radiografía, ¿no? También se llama igual, si quieren, en la tomografía computada. Pero quiero mostrarles que son estructuras anatómicas que están, y que muchas veces están desplazadas o borradas porque hay algún tumor en esta zona, o alguna neumonía, o lo que sea, alguna patología. Y la línea de unión, fíjense que la línea de unión anterior pasa por debajo del botón aórtico. Mientras que la línea de unión posterior, que tiene como una forma de una V corta, se detiene justo en el borde del botón o callado aórtico, y es más chiquita y se la ve menos porque fíjense en la tomografía, diferente a esta otra que tenemos acá arriba, que es mucho más larga y más visible, y separada por mucho aire de los pulmones, acá no es así porque es mucho más cortita, está prácticamente pegada a la vértebra, en un trayecto de no más de 2 centímetros, entonces es más difícil de ver y es mucho más cortita, por eso la vemos de esa manera. Y también recuerden esta imagen, que les va a servir también en la práctica después de la medicina. Es una especie de banda que va desde acá hasta acá y que viene desde allá arriba, desde la aorta hasta el arco de la pulmonar. Simplemente representa esta interfase entre la grasa, la aorta y el aire del pulmón. Entonces genera esta imagen que parece que estuviese tapando a la arteria pulmonar, pero en realidad también es una estructura normal, no es patológico. Se llama banda aortopulmonar. Les repito entonces lo que recién me preguntaron. Este es ¿qué es lo que vemos del lado derecho y del lado izquierdo en el mediastino? La vena cava superior, la aorta ascendente y el arco de la aurícula derecha, y aquí en el seno cardiofrénico la vena cava inferior. Y aquí van a tener el callado aórtico, botón aórtico o arco aórtico, el arco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo, así que le vuelvo a responder a Valentina lo que me preguntaba, creo que había sido ella. Como si alguna vez les preguntan o no tienen un servicio de cardiología o un ecocardiograma a mano, así es como se mide el corazón para saber si está grande o no. Tienen que trazar una línea que vaya desde el borde interno de la pared costal aquí abajo, en la parte más ancha del tórax, hasta la línea interna del otro lado. Luego trazan una línea media, bien por el medio de la columna vertebral, se pueden guiar por la apófisis espinosa allá arriba, y luego toman la distancia más, digamos, lo más alejado que está del borde derecho hacia esa línea, y desde esa línea hacia el borde izquierdo. ¿Ven? Entonces suman los dos valores de las líneas verdes, y esa suma tiene que ser menor. Supongamos que la amarilla dio 10 centímetros, esto tiene que dar esta suma de estas dos tiene que dar 5 centímetros o menos. Lo tienen en este gráfico, en el que acá directamente han tomado el margen de afuera hacia el de afuera del otro lado, que también es otra forma, no tomarlo así escalonado, sino en un solo lugar donde ustedes vean que es más ancho el corazón, con el diámetro de la caja torácica, acá dio 28 centímetros, 12 centímetros dio la opacidad cardíaca, por lo tanto está bien, es menos de 14, que sería la mitad de 28, ¿entienden? Entonces menos del 50% de lo que mide la caja torácica tiene que medir el corazón en inspiración bien hecha, la tomografía, porque si no les puede dar el corazón más grande, entonces ustedes dicen, bueno, no hay cardiomegalia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que ver en la radiografía lateral? Simplemente quiero que recuerden esto, y recuérdenlo para el examen, porque siempre se los preguntamos, es ¿qué se ve? Miren, esto que se ve ahí es la aorta, como dice ahí, y acá está apenitas visible, pero eso va de ahí hasta ahí, de ahí hasta ahí, de ahí hasta ahí, todo eso es la aorta ascendente, callado, el callado parece un bastón, por eso se llama callado, y la aorta descendente, que se va perdiendo después porque se superpone al aire el pulmón y tiene el mismo efecto que sobre las vértebras. Como las vértebras son muy densas, las seguimos viendo, como la aorta en una persona joven no es tan densa, la dejamos de ver cuando se superpone a los dos pulmones. ¿De acuerdo? ¿Y qué van a ver aquí en la radiografía? Perdón, parece que, así creo que era, ahí está. Lo que ven acá es la opacidad cardíaca, y está el ventrículo derecho adelante, la aurícula derecha adelante, la aurícula izquierda atrás y el ventrículo izquierdo atrás. Recuerden que las cavidades derechas entonces son anteriores y las izquierdas son posteriores. Y fíjense en la tomografía computada, como esto es así,
La aurícula izquierda está acá, con las dos venas pulmonares inferiores en este caso, más arriba aparecen las superiores si movemos el mouse. La aurícula derecha y el ventrículo derecho, fíjense que son completamente anteriores, y entonces posteriores son el ventrículo izquierdo y sobre todo la aurícula izquierda. Ahí lo ven bien en la tomografía computada. Muy bien. ¿Qué dice acá? En esta proyección póstero-anterior, observen que el borde superior del mediastino vascular, y ahí les pregunto, ¿dónde está el botón o el callado aórtico? Entonces fíjense que no está de este lado, sino que está de este otro lado, ¿ven? Entonces está a la izquierda de la imagen. Si estamos seguros que el técnico radiólogo puso bien la marca y esto es izquierdo y esto es derecho, esto está mal, ¿verdad? Ese callado aórtico no está en el lugar que tiene que estar. Entonces ustedes saben que existen variantes anatómicas de callado aórtico, como ven ahí, del lado derecho, en lugar de estar del lado izquierdo. Eso puede ir o no acompañado de variantes anatómicas, ahí tienen el esquemita, puede ir o no con alteraciones cardíacas congénitas asociadas o simplemente ser un hallazgo. Solamente quedó del lado derecho en la evolución embriológica. Acá les pongo de nuevo la imagen para que la vean, ahí está el callado, lo normal, ¿no? Cuando está del lado izquierdo, el callado aórtico y el arco de la arteria pulmonar. Acá está del lado derecho. Muy bien, avanzamos. Acá les pongo de nuevo cómo se ve entonces el arco aórtico derecho, que lo que tenemos que ver ahora es si el corazón también está dado vuelta o no. Fíjense que si la radiografía está bien marcada del lado derecho, la R de right, como vemos aquí, el corazón también tiene, no lo vemos de aquel lado, no lo vemos aquí como lo veíamos en la imagen normal, sino que lo vemos del lado izquierdo. Entonces esto se llama situs inverso con dextrocardia. Sería lo que se llama situs solitus, si es que no va acompañado de otras anomalías en el abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, atención con eso, fíjese dónde están las marcas, asegúrense con los técnicos radiólogos que hayan sacado bien la radiografía. Otra imagen parásita, y que es normal, y que tienen que reconocer también, es lo que se llama la cisura accesoria de la vena ácidos. Aquí la ven en una proyección póstero-anterior, está bien marcada con la flecha roja para que no se la olviden, y aquí está en la tomografía computada cómo se ve la misma cisura. Ahí se ve una especie de imagen oval densa, que tiene el aspecto de una lágrima que viene corriendo desde esta línea, como si una lágrima corriera por la mejilla, debajo del ojo. Entonces se llama signo de la lágrima, porque tiene esa forma ahí oval, como si fuese una lágrima, repito, colgando, que viene deslizándose por la mejilla. Entonces así se ve. Esto ocurre cuando la vena ácido se demora en descender en la vida embrionaria, y una vez que desciende tardíamente, ya se ha formado la pleura. Entonces al descender tardíamente arrastra consigo a las pleuras y genera esta cisura, que es igual que las cisuras normales de la pleura, que vimos anteriormente, pero que está representada por una variante anatómica. Queda colgando la vena ácido entre esas dos capas pleurales. No hace nada patológico, es absolutamente normal, no va a dilatar ni generar éxtasis venoso ni nada por el estilo. Y lo que sí quiero decirles es que no digan lóbulo del ácido, porque no hay un lóbulo. Para que nosotros consideremos un lóbulo pulmonar, tiene que tener un bronquio, tiene que tener una arteria y una vena de drenaje y sus linfáticos, etc. Esto no tiene nada. En muchos libros le dicen lóbulo de la vena ácidos, y no es una cisura nada más. ¿De acuerdo? Más imágenes parásitas, si ustedes quieren, hay que analizar las partes blandas, los huesos, las pleuras, hay que mirar todo. Al principio cuesta mucho, a uno por ahí le lleva al principio 5 minutos ver una radiografía de tórax, pero si se van amigando con la imagen y se van acostumbrando visualmente, y en la retina les van a quedar las imágenes normales y patológicas. Pero si ustedes ven que esto es una mujer, que acá hay una opacidad y que acá no, también no digan que hay algo patológico acá. Miren la radiografía de perfil, que no van a encontrar nada, porque esto es simplemente una prótesis mamaria que hay del lado derecho y que no tiene del lado izquierdo. Probablemente la paciente ha tenido un cáncer de mama y le han puesto una prótesis desde el punto de vista estético. ¿Vieron?
También puede ser que veamos en otra, como vemos en la radiografía de aquí debajo, todas estas imágenes nodulares en el tejido celular subcutáneo, que ustedes siempre deben valorar, desde afuera hacia adentro, partes blandas, huesos, costillas, pulmón y después mediastino. Cualquier cosa que noten en las partes blandas, traten de ver de qué se trata, vean la radiografía lateral, porque pueden ser, miren, también hay alteraciones aquí en los parénquimas. Y si hacemos la tomografía computada, vamos a ver que simplemente se trata de múltiples nódulos que están en el tejido celular subcutáneo y que se ven en la radiografía porque son bastante densos. Esto puede ser, por ejemplo, una neurofibromatosis, para darle alguna causa que después habrá que estudiar clínicamente de qué se trata. Les vuelvo a mostrar las opacidades parásitas de las escápulas. A veces hay pacientes que por más que uno quiera no hay posibilidad de sacar las escápulas de los campos pulmonares. Entonces siempre, les repito, miren un lado y miren el otro. Si están en los dos, digan, sospechen de que haya una patología tan simétrica. Entonces piensen, a ver qué hay ahí, está la escápula. Bueno, a ver, ¿para dónde sigue? Bueno, no, es la escápula, ¿ven? Los parénquimas pulmonares están normales, no hay ninguna asimetría, etc. Y también las imágenes parásitas, llamémosle, de las mamas en las mujeres, que son estas dos que se ven allí, están marcadas también con flechas rojas. Recuerden que frecuentemente cuando uno ve opacidades como vemos aquí en la imagen de la izquierda, y esto les muestro patología para que aprendan a ver lo normal, como de este lado es bastante asimétrico el lado derecho con el lado izquierdo del pulmón. Acá el pulmón se ve bien sus senos cardiofrénicos y costo diafragmático. Siempre piensen, analicen, ¿dónde están los senos? Acá el seno cardiofrénico derecho está poblado completamente, y ven una imagen densa. Generalmente cuando vemos algo denso, o es un tumor o es una atelectasia. Si vemos que tiene el borde neto, como están marcando las flechas allí, eso está delimitado por la cisura, por que se ha retraído debido a que perdió el aire el pulmón izquierdo por X causa. Después veremos de qué se trata. Pero esto es atelectasia completa del lóbulo inferior derecho. De la misma manera, ¿se acuerdan que les dije que cuando uno tiene dudas si hay derrame pleural? En este caso no, se ve bien esto que se llama la curva de Damoiseau. ¿Se acuerdan que esto en realidad, la curva de Damoiseau no es radiológica? Es lo que hacían los semiólogos antes, los médicos clínicos, cuando golpeaban, hacían percusión en el paciente en la espalda y marcaban con una línea de dónde hasta dónde iba el derrame pleural y les daba esta curva. Entonces ahora, después cuando empezó la radiografía, dijeron, esta es la famosa curva de Damoiseau que venimos en la piel. Pero bueno, es eso simplemente, es el acúmulo de líquido que ellos marcaban en la piel para ver si día a día, ocultando y con la percusión, fíjense lo que era antes, ¿no? Cuando no había radiología, marcaban las curvas para ver si aumentaba o disminuía tomando como referencia la primera marcación que habían hecho en la piel. Y si es escaso, se puede poner al paciente acostado en un decúbito lateral, en este caso derecho, el botón aórtico está por allá arriba, entonces se puede poner de manifiesto un derrame pleural que por ahí puede quedar también oculto por el diafragma. ¿De acuerdo? Si tenemos dudas incluso para ver si esto es una atelectasia o un derrame, y esto es un derrame o una atelectasia, es muy raro que un derrame tenga esta forma, siempre tiene esta forma, pero entonces también nos puede ayudar para ver si se mueve el líquido, ponerlo descostado al paciente. Obviamente que cuando tengamos esto vamos a hacer directamente una tomografía, pero les repito, si están en algún lugar, en algún hospital alejado, que no tenga más que la radiografía, eso es un buen truco para ver de qué se trata. Después también hay que ver qué pasa debajo del diafragma. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tienen señalado con negro dos estructuras negras que es aire. El aire de la cámara gástrica está marcada con la flecha roja y del ángulo esplénico del colon con la flecha negra. Y fíjense que del lado derecho no hay, porque inmediatamente pegado al diafragma está el hígado, por lo tanto no tenemos que ver aire. Pero a veces aparece esto que se llama signo de Chilaiditi, que es normal también. Miren en el esquema, el colon, en lugar de seguir su trayecto por delante del hígado o por debajo del hígado del colon transverso, con su ángulo hepático a veces, por condiciones propias del paciente, se mete entre el diafragma y el hígado. Entonces aparece aire debajo del hígado. No siempre el aire que está debajo del diafragma es neumoperitoneo, ojo. Hay esta variante anatómica que se llama signo de Chilaiditi por el médico griego que hizo la descripción en primera instancia. Muy bien. Esto es lo que les quería decir. Como les dije, va a quedar grabada la clase, por lo tanto repásenla, mírenla, que ahí tienen todo para comprender básicamente cómo se puede ver normalmente una RX de tórax. Pasamos ahora
a la tomografía computada. Aquí les pongo cómo se hace la tomografía computada, porque también es importante que ustedes sepan de dónde proviene la imagen, cómo se va a hacer. ¿Puedo mandar a este paciente a hacer una tomografía computada si está totalmente excitado, si se mueve, si no va a colaborar con la respiración? No, porque es muy difícil que podamos tener una imagen clara de un paciente que se está moviendo. Entonces hay que tener en cuenta, aunque ustedes no hagan radiología, tienen que saber de qué se tratan los estudios, qué radiación le vamos a dar, le podemos dar contraste iodado, a quién le podemos dar y a quién no. Todo eso ustedes lo tienen que saber y se lo vamos a ir diciendo tanto en este periodo de formación de ustedes, que es lo normal, como cuando les toque ver la imagenología en las materias donde van a ver la patología. Pero bueno, el paciente, recuerden que va a estar acostado principalmente en decúbito dorsal, así es como lo hacemos. Generalmente hoy en día los tomógrafos son helicoidales y tienen 8, 16, 32, 64, 128, 256, 522 o 512, 1024 cadenas de detectores ahí ya, y más todavía. Se va duplicando, a medida que ponen más cadenas de detectores, el aparato se va encareciendo, la radiación es mayor para los pacientes, etc. Lo que más van a ver aquí son aparatos de entre 8 y 128 detectores en Córdoba y en el país en general. El 128 es el tope de lo que podemos ver y que nos puede dar una gran cobertura y más rápida obtención de las imágenes. Tenemos la posibilidad, recuerden esto, porque hoy en día se habla mucho de la dosis de radiación a la que están sometidos los pacientes, como bien les explicó y les narró el profesor Lucino en la primera clase. Los aparatos cuentan con una especie de regulación automática de la dosis de radiación, es decir, que aumenta la radiación o la penetración, eso del miliamperaje que les explicaba recién, de acuerdo al espesor que encuentra en el paciente. Por ejemplo, si en el pecho hay muchos músculos en la parte alta o hay mamas muy densas, va a dar un poquito más de radiación que en la parte baja, donde encuentre menos músculos y más aire. Pero también lo podemos manejar nosotros, y si, por ejemplo, un paciente requirió que le hagamos 4 tomografías en un lapso de 3 meses, nosotros podemos manejar la radiación y hacerlo directamente con baja dosis, que teniendo aparatos de 64 o 128 cadenas de detectores nos permite tener una buena resolución, lo que se llama una buena relación dosis-ruido, barra ruido. Eso significa que tenemos buena resolución y distinción de las diferentes estructuras del pulmón. La inyección de contraste iodado depende mucho de la patología que necesitemos estudiar. Por ejemplo, si vamos a estudiar un aneurisma o pensamos en una malformación arteriovenosa, sí o sí hay que hacer la inyección de contraste. Pero recuerden que el yodo es nefrotóxico, que no se puede hacer en el paciente que tiene la función renal alterada, y por supuesto la alergia, ¿no? Si el paciente refiere que en algún momento estuvo en contacto con el yodo y ha hecho algún grado de reacción alérgica, primero hay que prepararlo con los alergistas, como ellos nos digan, 48 horas antes en general, con corticoides, con antihistamínicos, etc. Y recién ahí se va a poder hacer. Entonces, de manera que ustedes también son responsables, cuando indiquen la tomografía, de poner con inyección de contraste cuando estén seguros de que se le puede hacer al paciente. La colaboración del paciente es importante, más o menos. A veces si están más o menos quietos y no pueden contener la respiración, como la adquisición es aproximadamente de entre 12 y 20 segundos, a veces que respire un poquito no hace hace que podamos igualmente tener imágenes que puedan ser bien analizables, digamos, diagnósticas, ¿no? A veces hacemos expiración forzada para ver si hay atrapamiento aéreo, para ver cómo se comporta la tráquea, si no hay colapso en la tráquea. ¿Se acuerdan cuando hay traqueomalacia, por ejemplo, se sospecha traqueomalacia? Las angiotomografías, que sí requieren de inyección de contraste, esto permite hacer reconstrucciones angiográficas que son de alta calidad y similares a las que se hacen en hemodinamia, en los angiógrafos, son totalmente comparables, y es bueno hacer esto porque no es invasivo. Recuerden que el contraste se inyecta en una vena del brazo, mientras que el estudio hemodinámico son catéteres que van dentro de las arterias, ¿no? Entonces, como un primer diagnóstico se puede hacer esto, y después si es necesario que se haga algún tratamiento por vía endovascular en hemodinamia, bueno, se irá, pero ya con un diagnóstico. Incluso se pueden planificar los tamaños de los estén carotídeos, de los estén aórticos, endoaórticos, o reemplazos valvulares, etcétera, solamente con la tomografía computada hoy en día. Y se pueden hacer reconstrucciones
multiplanares que se llaman máxima intensidad de proyección, como ven acá, que nos va a permitir mejorar la visualización de los vasos, o mínima intensidad de proyección, que nos va a permitir ver las estructuras aéreas con mejor nitidez. Saber si hay atrapamiento aéreo o no, etc. ¿Cuándo hay que hacer tomografía computada? Bueno, ustedes saben que hoy es el estudio de primera línea para toda la patología torácica, para ver el parénquima y el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar es todo el tejido de sostén del pulmón. Todo lo que es tejido conectivo, linfático, etc. El mediastino, para ver tumores, ganglios, si hay mediastinitis, infecciones, si hay variantes anatómicas, para ver toda la parte vascular con inyección de contraste, porque se adquiere tan rápido que tenemos verdaderas arteriografías como les dije recién, con la tomografía computada, para ver si hay malformaciones congénitas, parenquimatosas o vasculares, para estudiar el traumatismo de tórax, tanto el cerrado como el abierto, por supuesto, y para ver la patología pleural, si hay derrame, qué características, qué densidad tiene, si hay neumotórax, si hay tumores de la pleura y si hay empiema, infecciones. ¿Con o sin inyección de contraste? Bueno, no ponemos contraste casi nunca cuando estamos estudiando una intersticiopatía, por ejemplo una fibrosis pulmonar idiopática, alteraciones del intersticio secundarias a enfermedades autoinmunes, cuando estamos estudiando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluyendo el asma. Y si tenemos imágenes sin inyección de contraste en la que no vemos ninguna lesión, no hacemos inyección de contraste. Pero sí, obviamente, como les dije recién, para los estudios vasculares, para el nódulo pulmonar solitario, para ver cómo se comporta, si está muy vascularizado o no, porque puede hacer, empezar a hacer el diagnóstico diferencial entre un nódulo benigno o maligno, por ejemplo. Si estamos estudiando un cáncer de pulmón, si hay un tumor mediastinal o ganglios grandes que no podemos diferenciarlos bien de los vasos, hay que hacer inyección de contraste. Para ver si la patología pleural es un empiema o es un tumor, hay que hacer inyección de contraste. Y por supuesto también las malformaciones arteriovenosas, porque hay que ver si se llena o no con la sustancia iodada, que la vamos a ver blanca. Acuérdense que la vamos a ver blanca. Ya les mostré imágenes recién, pero para que ustedes vean cómo se ve el parénquima pulmonar en esta ventana de parénquima pulmonar. Ventana de parénquima pulmonar. No vemos el mediastino, lo vemos blanco, pero sí vemos con nitidez todas las estructuras del pulmón. Ventana parenquimatosa o ventana pulmonar, corte axial y corte coronal. Cuando les pregunten en el examen, ustedes sean precisos cuando hablen. Digan, esta es un estudio tomográfico del tórax con ventana pulmonar. O este es un estudio tomográfico del tórax con ventana de mediastino. Ahí van a ver, ya les voy a mostrar, negro el pulmón y bien nítidas las estructuras del mediastino. ¿Está? Luego que dijeron eso, ventana pulmonar, esta es una proyección, una reconstrucción axial o transversal, y esta es una proyección, una reconstrucción coronal o de frente. Digan así. Y después fíjense si los vasos están blancos o grises. Si están grises es sin inyección de contraste, y si están blancos con inyección de contraste. Entonces van a decir, esta es una tomografía computada de tórax, en plano axial y coronal, en ventana parenquimatosa pulmonar, sin inyección de contraste. O con inyección de contraste cuando vean la ventana mediastinal si está con inyección de contraste. Las cisuras oblicuas, vemos acá en la imagen de la izquierda, y aquí vemos una reconstrucción que pasa justo por donde la tráquea muestra la carina con los bronquios principales derecho e izquierdo y algunas de las ramificaciones que ya les voy a mostrar enseguida. Recuerden que en la tomografía computada, cuando la analicen y quieran analizarla, se van a hacer neumólogos, por ejemplo, o radiólogos, que al lado de la cisura y en la periferia hay 3 milímetros, que la tomografía no ve nada, porque las estructuras que están ahí son micrométricas, y el poder de resolución por ahora de la tomografía computada muere en 0,5 a 0,6 milímetros, por lo tanto no puede ver estructuras micrométricas. Hay 3 milímetros, en lo que se ve todo negrito, ven, homogéneo, no hay nada para ver. ¿Está? Y los bronquios, que se los marqué ahí, y que son estas imágenes redonditas negras, que alternan con esta blanca, que son los capilares, o las arteriolas, se ven hasta 1 centímetro de la pared. Después no se tienen que ver más. Si se ven es porque hay bronquiectasis. Y esto nos divide lo que es, disculpen, lo que es de 1 centímetro para afuera la corteza del pulmón, o pulmón periférico, y de acá para adentro, hasta 1 centímetro del mediastino, la parte central. O sea, esto es periferia del pulmón, esto es periferia del pulmón, todo esto,
y todo lo que nos queda en el medio es la parte central del pulmón. Entonces, ¿qué es el intersticio que les dije recién? El intersticio pulmonar es el sistema de sostén. Y fundamentalmente nos rodea a esto que se llama lobulillo secundario, y que es la unidad anatómica y funcional más pequeña que podemos mostrar con la tomografía computada. ¿Cuándo la podemos ver? Cuando la pared del lobulillo secundario, que es esto que vemos aquí en la imagen de la derecha que tiene 3 letras en rojo, cuando vemos este hexágono o pentágono a veces, tan nítidamente con la pared, es el lobulillo secundario. En el esquema está representado por la pared del lobulillo secundario y por lo tanto es el intersticio con la P periférico que vemos en el esquema y en el corte tomográfico. Luego hay un tejido de sostén de los alvéolos, que son estas imágenes blancas que parecen como flores en el esquema a la izquierda, y la letra I, que está representada acá en el corte tomográfico verdadero por todo el contenido que hay dentro del lobulillo secundario. Y por último, el tejido de sostén que rodea al capilar y al bronquiolo, o sea, a la arteriola y al bronquiolo, y que se llama axial o central, que es este penachito que vemos ahí que está engrosado y que es el tejido que sostiene a la arteria central y al bronquiolo, que van por el medio del lobulillo secundario. Ahí tienen uno, acá tienen otro, acá tienen otro. Pero la pared del lobulillo secundario normalmente es micrométrica. Solamente la vemos cuando está engrosado por una patología. Retención de líquido, por lo tanto edema agudo de pulmón, si tiene nodulillos, linfagitis carcinomatosa, sarcoidosis, tuberculosis, si vemos algún nodulillo como ese que está acá. Si lo vemos regular como está acá, puede ser edema de pulmón. Si vemos un nodulillo allí, tenemos que pensar en otra patología. Y si recuerdan que veíamos que había 3 milímetros entre el pulmón y la pared costal que no debíamos ver nada, cuando vemos estas líneas, o esta otra, o estos nodulitos, o estos quistes aéreos, eso es patológico. Miren esto, o sea, no tenemos esa línea de 3 milímetros negra, radiolúcida, está ocupada por algo, entonces eso es patológico. Y en este esquema les muestro en la microscopía electrónica arriba a la derecha, cómo se ve la pared del lobulillo secundario, la vénula que va por la pared, el bronquiolo terminal y respiratorio, y el capilar o arteriola. Y aquí la pared del lobulillo secundario de nuevo, micrométrico. Y todas estas cositas redonditas que son los alvéolos. Entonces este que vemos aquí a la izquierda es la línea del lobulillo secundario, que no la podemos ver en tomografía de alta computada de alta resolución, y este que sí lo podemos ver en la tomografía cuando está enfermo, para que recuerden eso nada más. El lobulillo secundario es una unidad anatómica que van a escuchar hablar mucho cuando vean los reportes que hacemos nosotros los radiólogos, que informamos las tomografías de tórax, por eso se los quiero mostrar bien. Aquí van las vénulas en la pared del lobulillo secundario, en la imagen de la izquierda, estoy moviendo mi cursor. Aquí va el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, y junto con él va, esto en azul, la arteria central del lobulillo. Y aquí comienzan las divisiones de la vía aérea en los alvéolos, sáculos alveolares, etcétera, que están comunicados entre sí, como ustedes ya saben. Y entonces cuando vemos, en realidad todo esto parece como un panal de abejas, ¿ven? Todos los lobulillos secundarios juntos. Entonces cuando vemos una tomografía computada, lo que vemos, perdón, vuelvo un poquito, lo que vemos son todos los lobulillos secundarios, lo que pasa es que no le vemos la pared, hasta que no son patológicos. Muy bien, volvemos, vamos a ver, ya vamos terminando. Esto es cuando les hablo de que hay un mediastino, una ventana de mediastino. Ven que ahora el pulmón se ve negro en esta tomografía, acá tengo mi cursor abajo a la derecha. Y entonces lo que estamos viendo ahora con mayor nitidez son estructuras que nos van apareciendo visibles ahora porque pusimos ventana de mediastino, y estamos en la parte alta del mediastino, entonces estamos en el mediastino superior. Clásicamente vamos a ver este triángulo de grasa, que normalmente se ve así, con una densidad gris oscura. A veces podemos ver esta imagen grisecita que corresponde al timo. En los niños vamos a ver siempre el timo, hasta la edad de 20 años más o menos podemos ver remanentes del timo. Y vamos a ver estas estructuras vasculares que, como ven ustedes, tienen nombres, y como soy tan bueno, les puse aquí al costado a qué corresponde cada una de ellas para que ustedes la repasen después. Y aquí tienen otro corte, aquí un poquito más arriba, ya en la parte inferior del cuello, ahí donde se agranda la flecha, cuando ella quiere.
pero tienen todas las estructuras mencionadas para que ustedes vayan viendo de arriba hacia abajo y vayan reconociéndolas. Fundamentalmente esto que se ve aquí con los números 4, 5, 6 y 9, y ahora les puse inyección de contraste, para que ustedes vean cómo se ve sin inyección de contraste grises, y para que cuando les tomemos en el examen y vean esto blanco, digan que está con inyección de contraste. Esta es la vena innominada o vena brachiocefálica izquierda, que viene a unirse con la otra, con la derecha, para formar la vena cava superior. Aquí vemos el tronco arterial brachiocefálico, aquí vemos a la carótida primitiva, y aquí vemos la carótida primitiva izquierda, y aquí vemos la subclavia izquierda. El tronco arterial brachiocefálico, que es el número 6, va a dar después a la arteria carótida y a la subclavia derecha. Pero la izquierda, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, se separan apenas salen de la aorta, salen independientes en realidad. Aquí con 7 tienen lo negro y las paredes redonditas, finitas de la tráquea, y en 8, también con aire, el esófago. ¿De acuerdo? Y esta es la vena cava superior. Muy bien. Seguimos, vamos un poquito más abajo. Van a tener todo aquí, ustedes después, como les digo, repásenlo. Pero acuérdense que cuando está blanco, esto es porque tiene contraste iodado inyectado en una pena. Entonces, ¿qué vamos a ver en este corte un poquito más debajo? Tienen un montón de esquemas acá para que lo reconozcan. Esto sacado de los libros de anatomía, lo que ven aquí a la izquierda debajo. El callado aórtico, la vena innominada de vuelta y ya la vena cava superior, la tráquea y el esófago. Esto es sin contraste, de vuelta tienen todos los numeritos ahí para que ustedes recuerden. Ahí está la carina, por ejemplo, un tabique que separa una imagen negra de otra negra redondita, es la separación de los dos bronquiofuentes a partir de la tráquea, obviamente. Recuerden que la aorta hace un callado, así que aquí adelante la vemos a la aorta ascendente y aquí detrás a la aorta descendente, se va para atrás, se hace prácticamente paravertebral en muchos pacientes. Bueno, como les digo, ahí tienen todo, ahí tienen la vena cava sin contraste, acá la tienen debajo con inyección de contraste. Vamos un poquito más abajo, las cosas se complican un poco más, pero no es tan difícil. Seguimos viendo la aorta ascendente adelante con el número 2, con el número 11 la aorta descendente. Acá ya tenemos más división, en 8 la carina, el 6 bronquio fuente o bronquio principal derecho y el 7 bronquio principal izquierdo. Con el 10 tenemos, fíjense que el 9 es el esófago y por detrás hay una imagen redondita sin contraste porque estamos en fase arterial. Es la vena ácigos, la número 10. Tienen todo aquí a la izquierda para que ustedes puedan ir reconociéndolo. Un poquito más debajo comenzamos a ver la aurícula derecha, tenemos la aurícula izquierda con las venas pulmonares inferiores. Tenemos parte del ventrículo derecho, la aorta ascendente aquí en el medio, entre el ventrículo derecho y la aurícula. En el 3 comenzamos a ver la pared del ventrículo izquierdo. En el 7 vemos como una V corta, que es la arteria coronaria descendente anterior. Fíjense cómo podemos ver todas las estructuras en el mediastino si está bien hecho el estudio. Aquí, por supuesto, se ven blancas las coronarias porque estamos en fase arterial. A la vena ácigos con el número 9 no la vemos porque estamos en fase arterial y es una pena. Más abajo lo único que vamos a ver son los dos ventrículos y podemos analizar el tabique interventricular, si está en la línea media, si la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo está conservada. Vemos ahora el trayecto de la vena cava inferior, que está viniendo de abajo para ir a la aurícula, el esófago, la aorta descendente, los lóbulos pulmonares y el diafragma. Muy bien, entonces a través de las cisuras podemos hacer también, como les dije, la segmentación pulmonar. Recuerden que en este corte que pasa por el medio del pulmón, la cisura nos divide lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo, acá del lóbulo medio y acá de la língula. Y entonces vamos a ver los bronquios, vamos a ver el bronquio del lóbulo medio y vamos a ver los bronquios que van para los lóbulos inferiores. Estamos en la parte media. A veces van a ver una imagen redondita anular, como vemos aquí debajo a la izquierda, y vamos a ver que está toda esa imagen radiolúcida de los 3 milímetros que no se pueden ver. Bueno, esto es la cisura menor que la estamos agarrando, como tiene una forma cóncava, la estamos agarrando en la parte alta como si fuese un anillo, nos presenta la imagen, pero es una estructura normal. Pero no importa eso, lo que yo quiero es que recuerden cómo se ven las cisuras oblicuas en los cortes tomográficos. Lo vamos a ver cuando ustedes hagan el examen o cuando miren una tomografía, de arriba hacia abajo la van a poder seguir perfectamente y una línea continua que siempre va
desde la pared hacia el mediastino. No olviden eso. Son las cisuras oblicuas. Y después pídanle al profesor que les deje ver todas las proyecciones coronales y sagitales, y van a ver en el coronal, para que se acuerden, esta es la oblicua o mayor del lado derecho, y esta es la horizontal o menor del lado derecho, y del lado izquierdo solamente la oblicua. Recuerden también que hay cisuras accesorias, pero nadie les va a preguntar eso, pero también puede haber alguna cisura accesoria, como por ejemplo esta chiquitita que vemos aquí arriba en el lóbulo superior izquierdo, una cisura accesoria del lóbulo superior izquierdo. Pero miren qué hermoso que se ve en las reconstrucciones sagitales, la oblicua o mayor y la horizontal o menor del lado derecho, y solo la oblicua del lado izquierdo. Como les dije, aquí debajo a la izquierda vamos a ver algunas cisuras accesorias como esta también del lóbulo inferior. Pero la que mejor se ve es esta. Recuerden que las cisuras oblicuas se ven más o menos horizontales en los dos pulmones en la proyección coronal o de frente, que nos ayuda también a ver la referencia en la radiografía de frente. Bueno, cuando hacemos la tomografía computada también tenemos esquemitas que nos ayudan, y de acuerdo al trayecto de los bronquios, a saber si estamos, con qué segmentos pulmonares estamos hablando. Esto no se lo tienen que aprender, pero sí quiero que sepa que podemos, desde el punto de vista imagenológico con un tórax, decir si la lesión está en el segmento apical, en el segmento anterior o en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. O si está en el 1-3 del izquierdo, o si está en el apical del inferior, como vemos en este caso. Ahora les muestro por qué. Simplemente viendo el trayecto de las estructuras bronquiales, y les muestro solamente esto para que ustedes se acuerden. Si el trayecto de este bronquio que se ve para adelante, todo esto es el bronquio, es el territorio del segmento anterior, del 2. Si nos vamos para arriba y seguimos este bronquio que lo estamos cortando así como anular, es porque tiene un trayecto vertical, por lo tanto es el apical o superior. Entonces de ahí para arriba, todo este sector va a ser el apical, lo que está pegado al mediastino. Y estos bronquios que tienen trayecto posterior, estos bronquios que vemos aquí, nos van a delimitar el 3, que es el posterior. Ahora ustedes me dicen, pero el 6 es el superior del lóbulo inferior izquierdo, no puede llegar hasta allá arriba. Pues sí, llega hasta allá arriba. Muchas de las lesiones que en la tomografía lo vemos a la altura del callado aórtico pueden pertenecer al lóbulo inferior, porque fíjense que la cisura oblicua, aquí del lado izquierdo en este caso, esto que está por detrás, recuerden que es el lóbulo inferior, y lo que está por delante es el lóbulo superior. Por lo tanto, si hay una lesión aquí y vemos la cisura, esto es superior o apical del lóbulo inferior izquierdo, y por eso está marcado ahí con el 6, para que ustedes se acuerden. Recuerden también esto, cuando ustedes vean la carina en la tomografía computada, ahí está el esquemita, y sale un bronquio para el lado derecho, el pulmón derecho está a la izquierda de lo que ustedes están viendo, ese es el bronquio del lóbulo superior derecho. Nivel de referencia, carina, separación de los dos bronquios, izquierdo y derecho. Este bronquio que sale ahí es el bronquio del lóbulo superior derecho. Muy importante. Pasamos por debajo de la carina, miren que ya vemos un bronquio acá y el otro bronquio totalmente separados. Eso negrito es el esófago. Aquí emerge el bronquio del lóbulo superior izquierdo, es decir, un poquito por debajo de cuando nace el bronquio del lóbulo superior derecho. Vemos las cisuras de nuevo, las dos cisuras oblicuas. Y ese bronquio solito que veíamos ahí, este bronquio solito, es el bronquio intermedio. Recuerden, anatomía, cuando sale el bronquio del lóbulo superior, hay 3 centímetros de un bronquio que no da ningún otro bronquio, que solamente va a dar origen en la parte más inferior ese se llama bronquio intermedio, ¿eh? Entonces ese es el nivel de referencia, bronquio intermedio. En el en el bronquio intermedio. Este bronquio intermedio se asocia muchas veces a la arteria del lóbulo inferior izquierdo. Miren la cisura. Para acá, lóbulo inferior. Para allá, lóbulo medio. Para acá, lóbulo inferior. Para allá, língula. Cuando estamos en la parte infracarinal. Esta arteria, que parece como una trompita de elefante, les puede indicar anatómicamente dónde está el bronquio intermedio. Acuérdense de eso. La língula, el bronquio de la língula va a aparecer cuando nace el bronquio del segmento apical, este que está acá, bien alto, sale, miren en este esquema, ahí sale el bronquio de la língula y ahí sale el bronquio apical o superior del lóbulo inferior. Entonces, cisura, lóbulo inferior, lóbulo superior con la língula en la parte baja.
parte alta, estarán los segmentos del lóbulo, los otros segmentos del lóbulo superior. Entonces acuérdense, esa línea roja muestra el superior o apical del lóbulo inferior izquierdo y el bronquio de la línea. Del lado derecho, ¿qué pasa? Igual. Aquí tienen, les voy a marcar la línea para que se acuerden, bronquio del lóbulo medio, después que pasamos el bronquio intermedio, nacen el bronquio del lóbulo medio y bronquio del segmento apical. Entonces acá la cisura no nos divide el lóbulo inferior del lóbulo superior, sino el lóbulo inferior del lóbulo medio. Ya tenemos los bronquios, miren cómo se ve muy bien, siempre se ve así, del lóbulo medio con el segmento lateral y el bronquio del segmento medial. 4 lateral, 5 medial. 6 es el apical o superior del lóbulo inferior derecho, y aquí lo tienen en el esquema, a la izquierda, por donde pasa el corte en línea roja. Ahí ven el lóbulo medio, el bronquio del lóbulo medio, y el bronquio del segmento apical o superior del lóbulo inferior izquierdo. Entonces nosotros, cuando hacemos estos informes, sabemos que el superior, cuando vamos un poquito más abajo, el superior ya nació. Por delante de la vena pulmonar izquierda está el bronquio del segmento medial, hacia afuera el anterior, un poquito hacia atrás el lateral y bien hacia atrás el posterior. Entonces, si a este posterior le ponemos la L, si seguimos el sentido inverso de las agujas de riñón, es como la palabra small, pequeño en inglés, y se pueden acordar de esta manera cuáles son los bronquios que van viendo en las tomografías. No le vamos a preguntar en el examen esto, pero recuerden que sí los podemos ver. Que podemos ver los 6 bronquios, los 5 bronquios del lóbulo inferior derecho, y los 4 bronquios del lóbulo inferior izquierdo, acá a la derecha de la pantalla, el anterior y medial que nacen juntos, ¿se acuerdan? El 7 y el 8, el 9 que es el lateral, y el 10 que es el posterior. Miren cómo se ve muy bien. Y de esta manera, si encontramos una lesión acá, podemos decir que es del segmento anteromedial. Si encontramos entre este triángulo del anteromedial para atrás es el lateral, y de acá para la vértebra es el posterior, y así le podemos decir al cirujano dónde está la lesión que él va a querer operar seguramente. De esa manera, cuando vemos áreas patológicas, miren esto que es normal y esto que es patológico, hay un montón de quistes, de un enfisema allí grande, es el ápico posterior. Si tenemos lesiones de este lado, esto por ahí nos ponemos los esquemas para acordarnos, ¿no? Pero acuérdense que esto es el 6, para atrás es el lóbulo inferior, esto es el lóbulo superior y el lóbulo superior. Cuando pasamos el bronquio intermedio del lado derecho, este va a ser lóbulo inferior y este va a ser lóbulo medio. Y acá va a ser inferior y língula. Acuérdense de eso. Bueno, vamos a pasar esto para no meterles más problemas. Son todos. Después ustedes, si lo quieren, lo ven más detenidamente, pero ahí van a poder ver a dónde corresponde cada segmento. Esos números que ven ahí son los bronquios. El 9 era el lateral, el 8 era el anterior, el 10 es el posterior. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos visto. Y de acuerdo a dónde está la lesión tomográfica, le vamos a decir al cirujano o al clínico, en este caso una neumonía, no le vamos a decir al cirujano sino al clínico, dónde está la neumonía. Y miren un caso para finalizar. Esto es una radiografía de tórax, proyección postero-anterior. Fíjense cómo está un poquito ahí visible la cabeza de la clavícula izquierda, así que está un poquito rotada. Esta es la radiografía lateral. Vamos a volver. Miren acá, hay prácticamente nada. Miren acá, las vértebras están más densas que las de arriba, entonces acá tenemos algo. Vemos broncograma, ya pensamos que puede tener una neumonía. Nos volvemos acá para ver a dónde está y no la vemos bien, pero yo como soy radiólogo y me acuerdo, está acá, detrás del corazón. El corazón también tiene que tener una densidad homogénea, y acá fíjense que hay una línea que le da más densidad a este triángulo de la opacidad cardíaca. ¿Se acuerdan lo que les dije? Vértebras que tienen que ser más oscuras abajo que arriba. Entonces, desde la guardia, sin preguntar al servicio de diagnóstico por imágenes, interpretaron la RX como normal y enviaron al paciente a realizar una uro-TC, o sea, un estudio de tomografía para ver si había cálculos en la vía urinaria porque tenía un dolor lumbar izquierdo. El dolor lumbar izquierdo estaba dado por la neumonía, que no supieron ver porque no sabían lo que yo les acabo de enseñar y que ustedes le van a pintar el rostro a cualquiera que les diga que esto no tiene nada, cuando sí tiene algo. ¿Entienden? Neumonía. Para eso se ligó una tomografía computada. Fíjense que acá estaba el foco neumónico con el líquido pleural, ya había un poquito de derrame pleural paraneumónico. Les voy a mostrar varias imágenes para que vean cómo se ve acá la neumonía con el broncograma aéreo ahí, ¿ven? Típicamente la neumonía, además el paciente tenía fiebre.
realmente una locura haber hecho una tomografía para un diagnóstico que era hecho con la radiografía. ¿Ven? Bueno, por supuesto les muestro la tomografía donde no hay ningún cálculo. Esta es la vejiga, las vesículas seminales en un hombre. Acá en el trayecto de los uretes que van ahí muy chiquititos por delante de los psoas no estaban dilatados, por lo tanto no había cálculo. Simplemente había que saber, miren esta reconstrucción coronal, para que vean, los cálculos se ven redonditos y blancos, no hay nada blanco dentro del abdomen. Más imágenes del abdomen para que vean que no había nada. Pero esto les quiero decir para que ustedes vean la importancia que tiene de hacer primero la radiografía de frente y perfil y después saber interpretar. Ustedes, los 99 que están viendo, 100 que están viendo esto, ahora van a saber que si en una radiografía, que no veo nada en el frente, pero hay algo en la parte baja superpuesta a la columna vertebral que aumenta la densidad, vayan a buscar una patología bien ahí o vayan a preguntarle a alguien que sepa más que ustedes, pero sepan que por ahí puede haber una patología. Y no cometer esto de ir desde la guardia a una tomografía computada del abdomen, irradiar innecesariamente al paciente y crear un gasto de salud también innecesario cuando el diagnóstico estaba en una simple radiografía de frente y de perfil. Así que es difícil, es muy difícil aprender a leer una radiografía de tórax, pero es una cuestión de método, de seguir, de mirar y mirar y mirar, y van a ver que van a aprender. No es difícil. Todo lo hemos aprendido y nadie tiene más neuronas que otro. Ninguno tiene más neuronas que otro. Es cuestión de dedicarse. Bueno, lamento que esto haya sido tan largo y a lo mejor tedioso. Faltan 15 minutos para las 19. Yo los dejo tranquilamente libres, pero por supuesto si quieren que les aclare algo o quieren que les haga alguna... veamos algo más, cualquier duda que tengan, por favor díganmelo. Profe, a mí me quedó duda de cómo empezar a contar las costillas desde atrás. Desde atrás, ¿viste? A ver, espera, voy a ver si puedo volver, dejé de compartir yo, ¿no? Sí. A ver si puedo volver. Profe, yo también tengo una duda sobre, usted dijo que para saber si estaba en inspiración o en expiración solo se ven 7 arcos costales. ¿7 arcos costales anteriores o posteriores? No, de 5 a 7 arcos costales, perdón, que me salí de vuelta. A ver, espera, ya te digo para que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿viste? A ver dónde estaba. Creo que en esta podemos verla mejor, a ver. Sí. Espera, voy por parte y le contesto a las dos, ¿puede ser? Mira, siempre la radiografía, para contar, vamos con lo de los arcos costales posteriores. Siempre que ustedes tengan una radiografía que le vamos a mostrar o que van a ver en su práctica diaria, van a tener esto. El cuello no lo van a ver casi nunca, por ahí un poquito más arriba que esto. Pero siempre empiecen acá arriba, siempre van a ver esto. Esto está siempre, o sea, siempre van a ver esta especie de C invertida, y acá una C verdadera, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, este es el primer arco costal, ¿entienden? Ahí están las apófisis transversas. Entonces, ese es el primer arco costal, ustedes lo siguen, y ahí está el arco anterior. ¿Ven? Este es el posterior. Entonces ustedes, con el dedo, o con el cursor, o como sea, vuelvan el camino hacia atrás, y busquen, y párense de vuelta en el arco posterior. Entonces esta es la primera costilla, arco posterior de la primera costilla. De ahí, cuando volvieron, bajen a este otro. Ven que de ahí hasta ahí hay otro hueso. ¿Están viendo? La que me preguntó, no sé quién es. Sí, profe, se ve. ¿Sí, Valentina? ¿Vos me preguntaste eso? Sí, yo. Bueno, ¿te das cuenta que de ahí hasta ahí hay otro arco costal? Bajaste de este a este, entonces este es el segundo arco costal posterior, y lo seguís con el dedo o el cursor, y ahí está el segundo arco costal. Fíjate que acá arriba me quedó el primero, acá está el segundo, ¿ves? Arco costal anterior. Volvemos por el anterior, medio y posterior al segundo. Y háganlo despacito, nadie los va a apurar cuando les pregunten. ¿Entienden? Vuélvanse despacito, y ahora ya veo que tengo el primero y el segundo. Estoy parado acá. Bajo a esta otra estructura, ¿ves? De ahí hasta ahí es otra costilla. Corteza inferior, cortical superior, cortical inferior, cortical superior. Sigo,
La sigo toda por ahí, ¿ves? Voy ahí, tercer arco costal anterior. Mirá, tercer arco costal anterior, segundo, primero. Primero, segundo, tercero. Arco costal anterior. Me vuelvo otra vez, hago el camino a la inversa. Arco anterior de la tercera, arco medio, arco posterior. Si te fijas, primero, segundo y tercero. Me paré de vuelta en el arco posterior, tercero. Me voy al cuarto. De ahí hasta ahí está el cuarto arco posterior. Y de ahí me voy para adelante de nuevo y así sucesivamente. Bueno, ¿la otra pregunta cuál era? Profe, yo quería saber cómo diferenciábamos si estaba en inspiración o en expiración. Bueno, entonces medís, contás, mira, los arcos anteriores, ahí tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 5 y 7 que veas arcos anteriores, está bien inspirada. Y contás si no los posteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 se ven. Acuérdense que se ven como rieles también las costillas, ¿ven? Porque tiene una corteza gruesa de calcio y el centro es la medular. Entonces, de vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos costales posteriores o 10, está bien inspirado. Gracias, ¿Contestado? profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una consulta. ¿En dónde podemos encontrar la clase grabada? Ahora el doctor Lucino, cuando terminemos, esto está, han hecho el video, así que todas las macanas que dije recién van a quedar grabadas, así como ustedes acaban de ver. Va a quedar Profe, en el ¿y el Moodle, ¿no? Power lo van a subir? El Power creo que ya está subido. No sé si la clase es exactamente igual, pero hay algo muy parecido que ya está subido en el Moodle. Gracias. Una pregunta. Para ver lo de inspiración y expiración, ¿no es más fácil ver las bóvedas diafragmáticas, si están levantadas o están horizontales? Les mostré ahí también, después repasarlo. No, porque vos sabés que los diafragmas, si estamos en condiciones normales, no debieran aplanarse nunca, ¿viste? Porque tienen ya su forma y tienen órganos debajo que los están comprimiendo y dándole ese aspecto, digamos, de cúpula, ¿viste? Que tienen, como si fuesen una campana. Si uno ve, bueno, por ahí hay algunos pacientes que en expiración profunda pueden horizontalizarlo, pero de todas maneras vas a ver lo mismo, o sea, están un poquito más horizontales, menos cóncavos, pero también vas a ver menos costillas. La mejor forma, porque el paciente va a estar bien con, digamos, uno le dice que esté inspirado, es contar las costillas, para que esté segura. Gracias. De nada. Profe, yo tengo una pregunta, pero acerca del cursado. Ah. Con mis compañeros queríamos saber si no hay posibilidad de que cursemos presencial esta materia, porque nos parecía como bastante importante y como que hay muchas cosas que por ahí, no sé, hoy tuvimos una clase presencial, nos concentramos mucho mejor, es mucho menos tedioso. No sé, ¿hay alguna posibilidad de que sea presencial? Entiendo y comparto absolutamente. Odio esto, pero porque no les puedo ver la cara realmente. Sí, Pero, es feo bueno, tener virtual todo. Sí, entiendo. El cursado va a ser presencial. Todos los trabajos prácticos van a ser presenciales. Y créanme que hemos dado esta actividad durante años, cerca de 20 años llevamos dando esta actividad. Y las clases de 120 personas en una aula son muy difíciles de mantener la atención de todo el mundo. Atienden las 10 personas, 20 que están adelante y el resto no atiende. Están mucho más cómodos en una clase en su lugar, en temperatura adecuada, con luz adecuada, están mucho más cómodos y mucho más atentos en esta forma. No son clases grabadas, son clases que estamos trabajando, estamos presentes. Y es mucho mejor, créanmelo, ¿no? Tenemos 20 años de experiencia haciendo esto. Así que sí, el trabajo práctico tiene que ser presencial porque van a ustedes maniobrar las imágenes, van a tocar los equipos, entonces esas sí van a ser presenciales y sí los esperamos prontamente. Creíamos que íbamos a arrancar esta semana, bueno, será la semana próxima, vamos a tener una buena cantidad de actividades in situ. No quita que a lo mejor alguna podamos darla presencial, pero estamos convencidos de que pedagógicamente esto es
superior a eso que hemos vivido durante muchos años, donde muy poquitos atendían y el resto no atendía. Eso lo hemos vivido. Bueno, Así gracias, que, profe. por favor. Excelente, Alberto. Bueno, ¿te ocupas de guardar la asistencia? Sí, Saipa? ¿Sí? Entonces les pedimos por favor que contacten a Belén, ni bien estén la posibilidad de las inscripciones en los trabajos prácticos, hagámoslo, cosa de poder comenzar lo antes posible.